Quisiera hablar en este domingo que nos abra las Biblias en 2 Timoteo. Voy a compartir de la última carta del apóstol Pablo. Años atrás, y seguramente alguno de ustedes también lo hizo, memorizamos distintos versículos, distintos pasajes de esta carta, tanto de primera de Timoteo como de segunda Timoteo. Hay muchas verdades en esta carta. Por ejemplo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Alguno estudió este pasaje? También en 1 Timoteo está: ninguno tenga en poco tu juventud. Seguramente lo estudiaron. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, peticiones. Seguramente han memorizado parte de esta carta. En el 2013, Jorge habló de 2 Timoteo. Y parte de eso tengo acá el apunte, así que después, si alguien lo quiere, se lo presto. Jesús, cuando estuvo entre nosotros, si uno tendría que hizo muchas cosas, pero si uno tendría que agrupar para tener una idea un poco más clara, vemos que Jesús predicó, vemos que Jesús evangelizó, también vemos que enseñó su palabra, transmitió la sana doctrina, fue muy claro hablando acerca de los mandamientos de Dios. Y vemos también cómo cumplió su ministerio. Vino con una determinada misión y pudo decir en la cruz: acabado es, consumado es. Y cuando uno lee la segunda carta de Timoteo, vemos acá ya al apóstol Pablo. Él escribió esta carta cuando estaba prisionero en Roma. Algunos llaman la carta de un mártir a otro mártir, si ustedes ponen un poquito de historia. Otros le llaman un testamento espiritual. Pero vemos acá al apóstol Pablo, ya más grande. Él sabía, en la primera vez cuando él es encarcelado, tenía la expectativa de salir. Pero ya en esta etapa, él ya palpitaba, ya sabía cuál iba a ser, o que estaba por cumplirse el tiempo. Es decir que cuando uno lee este libro, puede ver el enfoque de un padre a un hijo, el consejo, las últimas palabras. Cuando Jesús dio las últimas palabras a sus discípulos, era algo tan importante. Le dijo, por ejemplo: id y haced discípulos a todas las naciones. Todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Y en esta carta, él también pone un énfasis. Quiere dejar un legado. Y el énfasis que él pone, o las apelaciones a las que él anima o exhorta a Timoteo, es
un llamado a la evangelización, un llamado a transmitir fielmente la palabra de Dios y un llamado a ser esforzado en el ministerio. Lo mismo que vemos en Jesús. Acá el apóstol Pablo transmite a su discípulo Timoteo estas tres grandes apelaciones: la evangelización, el transmitir fielmente la palabra, el llamado a esforzarse en el ministerio. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué pasaje este? He peleado la batalla. ¿Qué batalla? He acabado la carrera. ¿Qué carrera? He guardado la fe. Esto le dice Pablo a Timoteo. Entonces, la primera apelación es llamado a la evangelización. Entonces, vamos a leer algunos versículos. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En el 4:1-5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Acá vemos cómo Pablo exhorta a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios que prediques a tiempo y fuera de tiempo. La vez pasada Alfredo estuvo hablando acerca de los principios.
Y nosotros, en nuestra vida, la evangelización, el hablar a otros, tiene que ser una realidad constante. La vida en Dios es una vida sencilla. A causa de la tecnología, a causa de la modernidad, hay muchas cosas que lo que hicieron es en el hombre complicarle, llenarles de actividad, llenarle de muchas cosas, priorizar cosas que son temporales, darles horas o atención a cosas pasajeras. Me quedé el domingo pensando en algunos puntos que nombró Oscar. Por ejemplo, él dice con respecto a la revolución industrial. Vemos que en esta revolución, claro, empezaron a aparecer las maquinarias, la industria. Pero hubo detrás de eso el llevar a los padres que dejen sus hogares y cumplen horas fuera de la casa. Y estas horas en exceso. Y llevó a que los padres, los hombres de la casa, no estén en la casa muchas horas del día. No está mal trabajar, tenemos que trabajar. El tema es cuánto de mi trabajo es realmente necesario o cuánto me ocupo en otras cosas y quito sentido a lo primordial. Si uno ve, la vida en Dios es una vida sencilla. Muchas veces el hombre se complica. Si nosotros analizamos distintas cosas, por ejemplo, las cuentas bancarias. Antes se trabajaba, llegaba a fin de mes y había un pago. Hoy con todos los beneficios y las distintas facilidades, lo que para nosotros era sencillo, hoy se complica un poco más. ¿Por qué? Porque te hacen abrir una cuenta en el banco, te depositan en el banco, te dan una tarjeta y vos para poder acceder a tu sueldo tenés que depender de una tarjetita. Antes, no digo que tenemos que quedarnos en el tiempo, no, sino que quiero hacerles ver cómo distintas situaciones hacen que el hombre se complique más. Antes era necesario una vestimenta acorde a la estación. Si estábamos en el frío, en el invierno, nuestra ropa era acorde a esa, era abrigada. Pero con toda esta tendencia del consumismo, no solamente tenés que ver que sea abrigado, sino que tenés que ver que combinen los colores, que esté de moda, y si en lo posible que sea algo actual. Entonces eso trae que el hombre se empiece a complicar más. ¿Qué decir de las zapatillas? Antes se buscaba una zapatilla, por lo general se iba a una marca, pero no por la marca en sí, sino porque duraba. Hoy ya no se necesita tanto que dure, sino se necesita que sea algo moderno. Entonces hay distintos avances, distintas situaciones en nuestra vida que hay que tener cuidado porque nos distraen de lo primordial. Nosotros como pastores tenemos que evangelizar. Los líderes están a cargo de un grupo. Por gracia de Dios están a cargo de un grupo, pero tienen que evangelizar. Porque si no evangelizamos, la iglesia que pastoreamos tampoco va a hablar a otros de Cristo. Entonces,
en mi actividad, en mis tareas diarias, tengo que tener este énfasis en hablar a otros de Cristo. La vez pasada hay un contacto que estoy viendo, y ese día estuve en el trabajo a 1000. Terminé del trabajo, a la noche me encontraba con algunos discípulos y me quedaba ahí unas horas. Y me vino a la mente: Emanuel, si estás formando, trabajaste, estás haciendo discípulo, que te quedes en casa, lo ves otro día. Si estás formando, se me vino ese pensamiento y ya me venía a casa y digo: no, tengo que ir a verlo. Es un enfermo, tengo que ir a sanarle. Es alguien que no tiene a Cristo, tengo que hablarle. Porque pensé este pensamiento lícito. Hay días que, claro, como ustedes, ¿viste?, comienza el día, la actividad, salgo de ahí con uno, con otro. Pensé en mis hijos también, pero dije: Señor, tengo que hablarle a otros de Cristo. Entonces, qué importante es predicar, es evangelizar. Porque cuando hacemos esto, no hay título que valga. Hoy yo delante de ustedes puedo compartir su palabra y ustedes escuchan. Pero cuando estoy hablando a otros afuera, no hay título, no hay función. Es Dios en nosotros. Esto nos hace pensar en nuestra semana. Sí, tengo que evangelizar, sí, tengo los principios, sí, pero mi parcela, el ir a hablar a otros de Cristo, necesitamos de Él. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que cómo tenían que ir a predicar, le habló de una sencillez. Tomá lo necesario, lo justo, lo necesario. Así también deben ser nuestras actividades, nuestras tareas. Porque si no me enredo y no hago obra de evangelista. Él escribe a Timoteo. Timoteo ya estaba a cargo, estaba liderando. Pero él le dice: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto habla de en todo momento. Y yo tiene que ser en mí una realidad. Hay un peligro que por todas las tareas que nosotros tenemos descuidemos esta área. Gracias a Dios en medio nuestro por los momentos de encuentro. Tenemos el grupo casero, estoy relacionado, pero esto no quita de que yo tenga que hablar a otros, predicar. Cuando uno lee algunas experiencias de algunos hermanos mayores, de la vez pasada que también Alfredo nos compartía, que salían a las plazas,
Jesús recorría ciudades y aldeas predicando el Evangelio. No tenía 4x4, no tenía un vehículo con calefacción, con aire acondicionado, pero recorrió. Entonces, esta apelación, este llamado a la evangelización, tenemos que seguir creciendo, pero no por la labor de otros, sino por mi actividad, por mi trabajo. El Señor añade lo que ha de ser salvos. ¿Es así? Claro que es así. Pero hay un accionar, hay una forma. El Señor llama a aquellos que han de ser salvos en la medida que nosotros evangelicemos, prediquemos. Porque la palabra dice que a Él le ha placido salvar al hombre a través de la locura de la predicación. O sea, esto no está ajeno. Puede haber momentos de que alguien soberanamente Dios le habla en su interior. Pero vos tenés que ver en tu vida, en tu familia, en tu madre, ¿quién le habló? Alguien le habló. Alguien le predicó. Entonces, esto tiene que estar en medio nuestro a diario. Y que vamos a ir creciendo, y claro que sí, estamos creciendo. Pero por la labor de todos. La vez pasada me contaba Liliana que estaba con un profesor de matemática y hablando, este profesor le comenta: y vos, Liliana, sí, asisto a Comunidad Cristiana Salta. Ah, Comunidad Cristiana. Qué lindos jóvenes. Te predican a toda hora, en cualquier momento. Y cuando me contó Lili, yo me puse tan contento por los hermanos, por esta tarea. Nombró, por ejemplo, a Sonia. Dice: ah, la contadora Sonia, sí la conozco. Nombró a otros hermanos. Qué bueno. Pero esto no es para unos cuantos, es para todos. En mi hogar es un canal por el cual Dios va a hablar a otros. En tu casa, la vez pasada hablaba con los adolescentes y pensaba, ¿no?, en nuestro hogar. Me tocó ir a casa de compañeros que sus hijos eran adolescentes. ¿Y dónde están? No va a bajar, está en su habitación. Algún día va a haber un contacto del padre con otra familia y que nuestros hijos adolescentes estén velando por los niñitos para que los padres puedan escuchar. Así le dije yo a Candy de Mati: cuando alguien venga, algún contacto y tiene hijitos, por favor, te encarga de ello. Nosotros vamos a los padres, pero todos colaborando. Jesús predicó, el apóstol Pablo predicó, y el legado que le deja a su discípulo es a su obra de evangelista. Segunda apelación. 1, 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora
en nosotros. Retén las sanas palabras. El 2.2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El 2.15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El 3.10: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. La otra apelación es a transmitir fielmente su palabra. Alfredo hace rato daba algunos consejos. La importancia de estudiar su palabra. Nuestra mente debe abundar su palabra. En este tiempo se va a lo fácil. Ustedes han visto, es más fácil escuchar que leer. Que no está mal escuchar una palabra, escuchar un audio, pero es necesario mi lectura. YouTube, y bueno, ahí hay una palabra. Tenemos escritos, gracias a Dios por nuestros mayores que han escrito. Pero eso no quita de mi búsqueda, de mi lectura, de mi memorización de su palabra. Porque esta palabra es espiritual, es vida. Yo tengo que trazar la palabra. Tengo que conocer su palabra. ¿Cuántas desviaciones desde el comienzo de la iglesia? Jesús le dijo a algunos: ustedes erran porque ignoran las Escrituras. Desde tiempos cuando la iglesia comenzó a vivir, y acá el apóstol le hace un énfasis a Timoteo porque también había doctrinas erradas, había herejías, había corrientes filosóficas, pero el apóstol apela y les dice a Timoteo que guarde la palabra y transmita la palabra. No un sermón, no algo que a mí me parece, sino su palabra. Y para poder transmitir su palabra, tengo que conocerla, tengo que estudiarla, tengo que memorizarla, tengo que aplicar. Y no solamente queda allí, tengo que enseñar a otros su palabra. Cuando uno ve, por ejemplo, el arrianismo, de donde salen los testigos de Jehová, hubo una desviación. Dejaron su palabra. ¿Qué podemos decir de los mormones? Hubo un hombre que recibió otras palabras y escribió un libro que es medio parecido, pero es otro libro. Acá el apóstol le dice a Timoteo que guarde la sana doctrina. En la otra versión dice: tener por modelo las sanas palabras
Esta palabra que Dios nos dio es para conocerla. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El 4:2:4 dice que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es algo importante. Y ustedes dirán, pero no enseñan muchas veces. Jesús hizo así con sus discípulos. Él hizo catecismo. Repitió, repitió, repitió. Hay cosas, hay tendencias que parecen lícitas, pero lo que mide si está bien o no está mal es la palabra de Dios. Pero si no conozco su palabra, o la conozco porque otro me contó, y no porque me senté, tenemos que estudiar su palabra. Dice en 1 Timoteo, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? El 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El 4:6, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El 4:16 también dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ve? ¿Cuánto énfasis en su palabra? Jesús dijo que Él se iba y que iba a enviar al Espíritu, el Consolador, el cual iba a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Y Él toma de las palabras, de su palabra, de esta palabra, y produce la revelación. Pero si no hay palabra, si su palabra no está en nuestro corazón, en nuestra mente, hay riesgo de caer, de que venga una palabra y como que no estoy fundamentado en la Escritura y salgo con una herejía, con una desviación. Pero cuando estoy lleno de su palabra, cuando la estudié, cuando la memoricé, cuando oro su palabra, Dios, a través de su Espíritu, trae revelación, trae sentido, brota algo de Él, porque son sus palabras. Hoy en día hay mucha mezcla de cosas buenas y no tan buenas. Pero nosotros que somos cristianos vamos a poder discernir entre lo bueno y lo malo por su palabra.
La vez pasada viajé al norte y siempre en el norte cuando estamos se da alguna charla. Y en esta ocasión hablaron de la ideología de género. Y yo estaba con lo que compartió Oscar, así que... Entre las cosas que algunos tienen algunos principios, son gente de campo, por ahí son más sencillos, piensan en lo que le enseñaron. Fue un momento en el cual podemos transmitir su palabra claramente. Entonces le hablé de lo que es el Padre, de cómo oró Jesús, de la relación que hoy Él muestra, de la relación que nosotros tenemos con Dios, del hogar, de lo que dice Dios con respecto a la familia, al Padre. Y escucharon. Se quedaron algunos pensando. Y después cuando yo ya me iba porque se estaba haciendo tarde, entonces era la cena y ya me fui. Pero nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Se me viene por ahí pensamientos de decir, che, pero ¿qué ganás con hablar así en un...? Porque vienen esos pensamientos. Pero digo, Señor, tengo que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Capaz que esto es fuera de tiempo, pero lo tengo que hacer. No puedo callarme. Para ello tengo que estar fundamentado en su palabra. Porque cuando decimos su palabra, ya no es el pensamiento nuestro con la tendencia o la filosofía que puedan decirnos. Es su palabra. Y es espiritual. En algunos casos tener la posibilidad de poder explicar, en otros no, pero esta palabra de Dios es viva y eficaz. Discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, queridos, tenemos que estudiar su palabra, aprender su palabra, vivir su palabra, porque todo aquello que esté alejado de su palabra produce desviación, se producen las grandes herejías. Amén. La otra apelación, el otro énfasis que hace el apóstol Pablo a Timoteo: esfuérzate, llamado a ser esforzado en el ministerio. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades, sufre aflicciones como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es colorado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar duro primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse
a sí mismo. Tú pues sufre penalidades. Ser esforzado en el ministerio, en nuestro servicio. En nuestro servicio. ¿Cómo puede ser? Siempre pongo la vara así. En pequeñas cosas. En lo que requiere diligencia ferviente sirviendo al Señor. Hay servicios que tenemos que ofrecer a Dios. Nuestro ministerio principal es a Dios. Mi adoración, mi alabanza, el poder experimentar, ministrar a Dios. Todos sabemos que Él nos ha constituido sacerdotes y tiene dos servicios, uno frente a Dios y otro frente al pueblo. Servicio a Dios es exclusivo de Él. No puede la actividad, mi tarea, el grupo casero, llamarle la actividad, la tarea, la función que tengas, nunca puede sobrepasar a mi ministración a Dios. Porque Él es digno de toda gloria. Él es el Dios creador. Por Él nosotros estamos aquí. Entonces, mi servicio a Dios debe ser pleno. No debo ser escaso. La vez pasada en el grupo hablaba, le decía a los hermanos, cuando estoy frente a Dios, ¿cuál es mi actitud? ¿Estoy distraído? ¿Tengo en mi mente otros pensamientos? ¿Estoy pensando qué va a pasar después de aquí? ¿O estoy con mis cosas, las cosas, me agarra acá el pensar lo que hice mal en la semana? No está mal, no está mal. Pero me tengo que enfocar en Dios. En la primera parte es un momento en el cual yo ofrezco a Dios. Por eso le decimos el horario es a las 9, para comenzar a las 9:30. ¿Pero por qué? Porque si yo llego a las 11, solamente llego a sentarme y a recibir, a ver qué va a hablar. Y si el hermano está inspirado, lo tomo. Y si está medio pesado como ahora, pero es mi tiempo con Dios. Acá yo puedo levantar las manos con mis hermanos de algo que hago en mi casa, de algo que hago en mi tiempo con Dios. Pero si no hay eso, acá tampoco va a haber. Ya no depende si sé las canciones o no sé las canciones. Ya no es si es rápida la melodía o no es rápida. Ya no es si coordina el coro o no coordina el coro. Es mi servicio, mi ministración a Dios. Tengo que ministrar a Dios. Levanta las manos. Y tenemos que levantar las manos. Nos digan o no nos digan. Tengo que cerrar los ojos, pero no porque sea algo, sino porque tengo que enfocarme en Él. De cada domingo que me voy a casa, yo digo, ¿le ofrecí el culto a Dios o no le ofrecí el culto a Dios? Es mi servicio. Yo les conté, ¿no? Cuando vi al Señor
así en Apocalipsis como Juan, cuando yo leí ese Juan, después empecé a pensar, Dios, vos estás aquí. Tu amor nos alcanzó, pero vos eres el Kyrios. Vos sos lleno de amor, pero eres el Señor de señores. Que toda rodilla se va a doblar. No tengo más fiaca. Cuando vengo el domingo acá a ministrar a Dios, tengo que aprender a danzar para Él. ¿Dónde vas a danzar? En la casa, muy bien. Pero acá, con los hermanos, ¿por qué no danzás? A veces uno ve de acá, yo veo muchachos que en la cancha son picantes. Van, vuelven, salta acá, la recibe con vehemencia. Y a mí me gusta el culto a Dios. Si yo lo veo acá, indiferente, pienso, Señor, revelate. Hacerle ver que toda la vehemencia es para Dios. Y vos dirías, pero danzar para Él. ¿Por qué danzamos? Porque su palabra dice que debemos alabar a Dios con trompeta, por eso están los instrumentos, con las gargantas, con la voz, con danza, con panderos. ¿Por qué mi servicio a Dios? No, che, me hace frío, no, estoy con un problema, vos sabés. Dios se encarga de nuestra vida, pero yo tengo que darle a Él lo que es de Él. Y tenemos que velar de este servicio. Tenemos que aprender. A orar, aprendemos. Pero para ministrar a Dios también tengo que aprender. No es lo mismo orar que adorar. Dios, cuando ve a sus hijos ministrarle, dice que los ángeles anhelan y desean ver las cosas y experimentar las cosas que nosotros vemos y experimentamos. Entonces, tengo que ministrar a Dios. Amén. Tiene que haber un cántico nuevo. Tiene que haber un cántico nuevo. ¿Y qué es un cántico nuevo? Es algo a Dios. Ya no está Gilson, tampoco está Jesús Adán Romero, tampoco está Marcos Witt. Es un cántico nuevo. Una expresión a Dios ante el sacerdote mecía, el incensario. Y subía un perfume grato. Y nosotros podemos expresar un cántico nuevo. Un cántico que habla de mi expresión a Dios. No hay nadie como tú. Uy, pero es que no canto afinado. Importa. Mi ministración a Dios. Amén. Cuando vengan los domingos acá, el Rey de Reyes está en medio nuestro. Dios, el creador del universo, está aquí. El Rey de Reyes, que gobierna con justicia, está en medio nuestro. No puedo ser indiferente, porque Él está en medio nuestro. Amén. Nuestro servicio a Dios. Debemos ser esforzados en el ministerio.
en nuestro servicio a Dios. En el hacer discípulos, en el trabajar en el grupo casero. Dice, acuérdate de Jesucristo. Habla acerca de los sufrimientos de Jesús. Y también menciona el esforzarse, el luchar, el trabajar. Y nombra 3 ejemplos. El soldado. El soldado primero reconoce autoridad. El soldado no puede decir, viene el general y dice que se levante, no, quiero estar un poquito más en la cama. Todo lo que han hecho el servicio militar, yo no hice, pero cada vez que alguien contaba algo a mí, yo iba y escuchaba. El soldado comienza su día muy temprano. No comienza a las 10 de la mañana, a las 6 de la mañana. Lo sacaban que se vaya a bañar con agua fría. ¡Uy! Soldado. Toda una plática para cuando vaya a la guerra. Cuando va a la guerra, ahí no está su mamá, tampoco está su papá, tampoco está la camita del colchoncito ese, ya no, el Maxi King, pero uno lindo, ¿no? El soldado escucha y mueve de acuerdo a la autoridad. Nosotros somos soldados. Y Él nos llama a esta guerra que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y esto es algo de espiritual. Y comienza mi vida en Dios. Soy un soldado. Tengo que velar. Tengo que orar. Tengo que, Señor, encomendarme a Él. Tengo que orar por estas huestes de maldad, contra estas huestes de maldad. Tengo que orar por mi barrio, tengo que orar por la cuadra, tengo que orar por los contactos. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Habla acerca del atleta. Ustedes han visto los Juegos Panamericanos. Yo en la medida que puedo ver, me engancho con uno, con otro. Por ejemplo, anoche ganó medalla de oro en fútbol. También está esta nadadora, 3 medallas doradas. Delfina, no me acuerdo el apellido. Pero si vos preguntás a este atleta cómo llegó, le hicieron una entrevista y dice, los días y las noches oscuras que pasé entrenando para hoy poder brillar en este podio. El esfuerzo, el trabajo arduo, la disciplina, el decir no a esta actividad cuando estaban los amigos en un cumpleaños hasta las 12 de la noche, no, sabía que tenía que estrenar al otro día, era hasta las 10. El atleta para llegar a conseguir la disciplina. A todos nos gustaría jugar como Messi, pero no sé si todos estamos dispuestos a estrenar como él, cuidarnos en la comida, por ejemplo, en los horarios. El atleta para lograr conseguir habla de disciplina, de esfuerzo. Y Pablo le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también nombra al labrador. Yo trabajo en una empresa agropecuaria, ahora están en plena cosecha. Ahora cambió este sistema. Pero bueno, cambió en el sentido del esfuerzo humano, pero hay un esfuerzo económico que hacen. Sigue habiendo esfuerzo. También ahora hay maquinarias, pero hay un esfuerzo que hizo el dueño de decir, a ver, saco esto que tengo ahorrado y compro semilla, pongo la mano de obras, este contratista, estos agroquímicos y empiezo. Y en el momento justo se trabaja a todo horario.
Y este mandato sigue vigente hoy. ¿Y cuál es el esfuerzo? Yo pensaba, a ver, Señor, ¿qué esfuerzo tengo que hacer? Ir a un grupo casero. Justo juega River el jueves. Uy, ¿cómo puedo hacer? Estoy enfermito, ¿no? ¿Cómo hago en el grupo? Me empecé a sentir mal la garganta, así que ir a predicar a otros. Y no es, bueno, si hablo de familia, voy a ir a predicar, no sé, no pongamos Campo Quijano. Los abrazo ahora, les doy un beso porque cuando vaya y termine de predicar, si me agarran preso y me cortan la cabeza, me quiero despedir ahora. A otros, para hablar de Cristo, ponían en riesgo su vida. Pablo, leía la vez pasada en Hechos, cuando está en Iconio, primero lo querían adorar, le hacían toda una fiesta, pues bien quedó impactado, y después lo agarran a pedrada, pensando que estaba muerto, dice. O sea, ¿sabes el sufrimiento? ¿Y cuál es nuestro sufrimiento? Ponerle en hasta el auto, si en invierno hay calefaccionadito, a ver, aquí poder ir a la plaza, pero abrigado, ¿no? Y poder hablar a otros de Cristo. ¿Cuál es mi esfuerzo? Acomodar la silla y encima me olvido el día que me toca acomodar la silla, ese día me enfermo. Señor, queremos ser esforzados. Yo les decía, a veces yo hago la cuenta en mi casa. Yo trabajo como ustedes, trabajo en una empresa que se pone metas, también me pongo metas. Trabajo en una empresa que le gusta progresar, quiere crecer, también me gusta progresar y quiero crecer, pero voy por la otra balanza. Y dije, a ver, Manuel, te levantaste contento, fuiste a la oficina, tomaste el cafecito, calefaccionadito, trabajaste bien, te pagaste un sueldo, agarraste allá un trabajo, un negocito allá, pero frente a Dios, con tus discípulos, ¿cómo hiciste? ¿Te encontraste, no te encontraste? El domingo cuando viniste acá, ¿ministraste Dios, no ministraste? ¿Saliste a predicar en el grupo casero, estuviste, no? Porque con la misma manera que yo mido allá, no llego tarde al trabajo, llegás acá tarde, yo le digo lo que yo hago. Los días de semana, en la semana, no falto al trabajo. Gracias a Dios tampoco llego tarde. Media hora antes le gano a todo. Cuando me demoro un poquito, están todos afuera. Y le digo, si cada uno tiene llave, ¿por qué me esperan? No, pero es que... Y yo acá, de la misma manera. ¿Por qué? Es lo mínimo. Entonces, tenemos que ser esforzados. El labrador tiene que trabajar la tierra, poner la semilla, orar a Dios, Padre, manda agüita, ponerle abono. Y no es que de un día para el otro, no es que ya y ya sale, no es industria, requiere esfuerzo. Jesús recorría ciudades y aldeas con los medios que tenía. El apóstol Pablo sufrió aflicciones, hasta prisiones como malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y termino con esto: si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos,
también reinaremos con Él. Amén. ¿Qué hay de aquellos que sirviendo al Señor encima hablan mal? Siempre va a estar el que habla mal, en que ve algo que y se tiene que sufrir de que hablen mal de vos. Nosotros estamos enfocados en Cristo. Amén. La vez pasada un hermano me contaba, dice, che, mirá, esto hablan de vos. Y me cuenta quién habla. Yo lo escuché y le digo, mirá, nosotros estamos enfocados en Jesús, en hacer lo que hizo Jesús. Y siempre van a hablar. Les digo, vos tenés que vacunarte contra la indiferencia, contra la difamación, porque nosotros servimos a Dios. También capaz que por ahí tenés un sufrimiento por ese lado. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Debemos trabajar esforzadamente en la obra. La obra de Dios requiere de nuestra parte trabajo duro, sacrificio, dedicación, diligencia, oración, planificación, entrega, sufrimiento y perseverancia. Amén. Tenemos que ser esforzados. Y piensen en el esfuerzo que en este tiempo estamos viviendo. Hoy nosotros tenemos donde recostar la cabeza. Jesús dijo a uno que le seguía que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nosotros, por gracia de Dios, algunos llegarán a viejito, pero Jesús murió en la cruz. Pablo murió como mártir y Timoteo también murió como mártir. Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la va a hallar. Y nosotros tenemos que enfocarnos en Él. Y Él tiene cuidado de nuestras vidas. Amén. Nos ponemos de pie.